Entonces, teniendo esto listo, pues puedo venir yo fácilmente y en este caso empezar a colocar el código necesario para poder conectarme, como les digo, a la base de datos que creamos en MySQL. Para esto también vamos a hacer uso de un un driver de conexión. Cada vez que nosotros nos vayamos a conectar a ya sea MySQL o a SQL o Oracle, pues necesitamos el driver de conexión respectivo. Bueno, veamos aquí. Pues entonces, acá en la parte de las librerías, yo necesito cargar ese driver para que no tenga ningún problema a la hora de utilizar las respectivas librerías. En este caso de la conexión como tal. Le doy clic derecho, vamos a agregar un jar folder o un archivo jar y aquí tengo el conector. Este conector me funcionó muy bien, es el 8.021 para la versión de NetBeans 12. También hay una versión 5.16 si no estoy mal, pero ese me estaba dando problemas, no lo estaba reconociendo bien. Y ese fue uno de los inconvenientes a la hora de trabajar la última vez. También tengo que verificar lo de la zona horaria, pero ahorita les voy a explicar cómo corregir ese error si se da en este momento. Entonces, teniendo ya el conector, pues puedo venir y hacer todo mi proceso de conexión sin ningún problema. Entonces, ¿qué necesitamos definir primero? Primero vamos a crear en este caso un objeto para conectarnos a la base de datos. Entonces vamos a colocar aquí private conexión y le agrego una variable, por ejemplo, con o CNN. Ustedes definirán el nombre de la variable. Bueno, aquí de hecho me va a marcar este error y me va a decir que importe. Necesito importar en este caso la opción o la librería respectiva para que me reconozca este. Sin embargo, este import form que me aparece aquí con .zoom, este no es el driver que necesito. Entonces, lo que hacemos ahí es venir y importarlo. Nosotros podemos hacerlo. Voy a colocarlo aquí. Por ejemplo, trabajamos con un import java.sql.connection. Entonces, cuando yo coloco esto, automáticamente me reconoce este objeto, el objeto de tipo conexión. Y ahí ya no tenemos ningún problema. En las versiones anteriores, en la versión 8 por ejemplo, me reconoce automáticamente y lo importaba. Aquí con este driver tengo que reescribir o colocar yo el código necesario de las librerías para poder trabajar, pero yo les voy a ir explicando esto paso a paso para que ustedes no tengan ningún inconveniente después. Bueno, todo lo que voy a hacer acá es, vamos a crear un constructor y este constructor me va a servir para que cuando yo me conecte a la clase directamente, pues pueda venir yo y automáticamente conectarme, ¿verdad? Entonces voy a colocar aquí public, vamos a colocar datos, no vamos a colocar este. Perdón, aquí es conectar porque es el nombre de el constructor. Debe tener el nombre de, en este caso, la clase. Bueno, entonces vamos a colocarle aquí. Primer paso, necesitamos definir en este caso y establecer por medio de qué me voy a conectar. En este caso aquí debemos definir el nombre del driver que voy a utilizar. Entonces voy a colocar class.forName. Entonces se dan cuenta ahí, me lo marca. Dentro de los paréntesis yo debo colocar lo siguiente: com.mysql.jdbc
punto driver. Entonces ahí ya le estoy diciendo yo que por medio de este voy a conectarme, ¿verdad? Ahora, si se dan cuenta ustedes, aquí por ejemplo me está marcando un error, y esto es porque yo debo manejar aquí o controlar los errores posibles que pueda tener al utilizar esto para mi conexión. Entonces me va a pedir que agregue un try catch. Entonces le doy clic aquí, y si se dan cuenta ustedes es lo que me está diciendo, que agregue un elemento try catch. Le doy clic acá y ahí está el try y el catch. Ahí estoy manejando las diferentes excepciones que se puedan dar al utilizar este elemento. Ahora vamos a colocar nuestro string de conexión, ¿verdad? Entonces la ruta que voy a definir yo para poderme conectar, en este caso a mi servidor local. Pues voy a colocar una variable tipo string db igual, y voy a colocar entre comillas jdbc dos puntos mysql dos puntos diagonal diagonal, y después debo establecer la dirección de mi servidor. En este caso, como es local, le voy a colocar localhost. O también puedo utilizar la dirección que trae por defecto, la del 127.0.0.1, y se conectan por medio de esa también. Entonces acá después tenemos que colocar el nombre de la base de datos que voy a utilizar. En este caso es estudiantes, es la que dijimos que íbamos a aplicar. Y ahí tendríamos nuestra primera parte del string. Después utilizo mi variable de conexión, utilizo con, por ejemplo, y activo el driver manager punto, y aquí voy a usar el get connection. ¿Qué coloco aquí? Pues aquí voy a colocar dos elementos, mi string, que es la variable db, y tengo que mandarle dos elementos más. Número 1, el usuario de la base de datos, que es root. De hecho, cuando ustedes instalan MySQL, pues por defecto viene root y no trae contraseña, pero ya en un ambiente laboral ustedes deben colocar la contraseñas importantes. Y acá pues voy a colocar las comillas y las voy a dejar así porque no tengo una contraseña definida. Y aquí me está marcando otro pequeño error, y me está diciendo que el driver manager como tal no está definido. Entonces yo necesito venir y agregar ese elemento dentro de las librerías. Si se dan cuenta, aquí ya me está importando algunos. Entonces yo voy a agregar otro import por ejemplo java.sql.driverManager, y con eso quito la primera parte del error, porque ahora aquí me marca otro. Que me está marcando, yo debo agregar una SQL exception, una excepción. Entonces tengo que agregar un catch, en pocas palabras. Entonces aquí le doy clic y le doy un catch close, ¿verdad? Y ahí está. Ahí ya lo incorporo automáticamente y yo ya tengo listo mi constructor con todo mi procedimiento o el procedimiento necesario para conectarme con la base de datos estudiante. Si se dan cuenta, no es algo tan complicado. Si yo me voy a conectar con otra base de datos distinta, pues simplemente vengo y coloco aquí el nombre de la base de datos y dejo todo lo demás como está. Entonces es la ventaja. Este código pues es reutilizable. Bueno, voy a dejar esto por el momento y después voy a agregar una parte de un código por si me da problema con lo de la zona horaria, ¿verdad? Vamos a agregar otro método aquí, un método público, public void cerrar conexión. Cuando nosotros estamos trabajando con las bases de datos, pues debemos acostumbrarnos también a cerrar nuestra conexión. Vamos a colocar aquí método para cerrar conexión. Listo. Entonces aquí simplemente coloco la variable
o el elemento que utilicé para mi conexión, que es con punto close. Y esto me va a decir también que maneje o en este caso que controle las excepciones. Entonces tengo que agregar un try catch. Entonces aquí le agrego el try catch y ya está. Ya no me va a poner ningún pero o ningún inconveniente a la hora de estarlo trabajando. Muy bien. Entonces aquí prácticamente ya tenemos todo nuestro proceso de conexión listo. Y ahora tenemos que empezar a trabajar con este. Para poder trabajar con el login, número 1, yo necesito mandarle al usuario la clave. Debo venir y lo debo enviar. Lo puedo mandar directamente puedo utilizar esta misma clase para poder trabajar con métodos para validar usuario o en su momento para poder trabajar con tanto las inserciones, las modificaciones, eliminaciones, las diferentes consultas que pueda hacer yo a la base de datos como tal. Entonces eso lo debemos tomar en consideración a la hora de estar trabajando con esto. Entonces vamos a empezar con un primer método, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer acá en mi clase conectar, aquí vamos a agregar otro método nuevo. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, método para validar los usuarios. Ahorita solo lo de abrir y cerrar conexiones, Alan. Pero usted puede agregarle las conexiones, pues no hay problema. Puede incorporar. Ahorita voy a empezar con esto de manera sencilla para apoyar a los que no han trabajado directamente con todo esto, ¿sí? Pero usted puede incorporarlos, no hay problema. Aquí, por ejemplo, bueno, veamos, pues. Vamos a colocar public boolean, vamos a generar un método booleano y le vamos a colocar validar usuario, una variable de tipo string para usuario y una variable de tipo string para la clave. Esos dos campos necesito acá. Bien, entonces acá pues voy a venir y voy a generar una variable de tipo string para manejar una primera consulta, ¿sí? Aquí lo que tengo que hacer es generar una consulta tipo select para buscar la información de si el usuario existe en la base de datos. Entonces voy a colocar entre comillas un select por ejemplo, y voy a colocar voy a colocar un 1 y ahorita explico para qué sirve ese 1. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Que me muestre un 1, en pocas palabras es lo que va a pasar, que me muestre un 1 si el usuario existe o si me encuentra el usuario. Entonces no me va a devolver nombre, apellido, no me va a devolver nada de eso, sino que simplemente me va a devolver un 1. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Donde el ID del usuario, ojo con esto acá, esto del ID del usuario, el nombre que yo coloque aquí del campo debe coincidir con el de la base de datos. Entonces, por ejemplo, yo debo verificar eso siempre. Y aquí está. Si ustedes ven, esta es mi tabla con la que me voy a conectar. Mi base de datos es estudiante y la tabla con la que voy a trabajar en este momento es con la tabla usuarios. Pero si ustedes observan, el campo que estoy utilizando ahorita es ID usuario. Entonces, lo debo escribir tal y como está acá. Entonces voy a venir yo y necesito esto, el ID del usuario y la clave está en minúscula también. Ese es otro aspecto que debo considerar. Entonces mi ID del usuario va a ser igual, y aquí hay otra cuestión que debemos tomar en cuenta. Si ustedes recuerdan, cuando yo generaba una consulta en MySQL, los datos tipo texto o los que son tipo varchar en la base de datos van dentro de lo que son los apóstrofes, y aquí debo hacer lo mismo.
le debo mandar apóstrofes. Dentro de los apóstrofes van las comillas y adentro de las comillas va el signo más de concatenación. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Ahí le voy a mandar la variable. ¿Qué variable debo mandarle? Usuario. Entonces recordemos eso. Para poder enviar un dato, si quieren lo vamos a comentar. Primero colocamos apóstrofes, después el par de comillas y después el signo más. Y aquí va la variable. ¿Sí? Eso debo tomarlo en cuenta. Si yo voy a mandar un dato tipo entero, entonces quito los apóstrofes. Eso debo quitar cuando yo mande un dato de tipo entero. Bueno, entonces aquí yo vine y agregué esto. Donde, por ejemplo, el ID de usuario sea igual a lo que está recibiendo mi método, en este caso es el usuario. Aquí estas comillas son las finales, recuerden. Y aquí le debo colocar un AND. Y por ejemplo, si yo le diera Enter aquí, me va a incorporar un signo más de concatenación. Tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, necesito incorporarle lo de la clave, ¿verdad? Y clave debe ser igual. Y vamos a colocarle aquí la variable clave. Muy bien, entonces ahí ya tenemos prácticamente nuestra consulta realizada. Entonces lo que voy a hacer yo es que esta consulta lo que me va a devolver es un 1 si existe el usuario, o no me va a devolver nada si en dado caso no lo encuentra. ¿Cómo hacemos la prueba? Pues me voy a MySQL y aquí puedo ejecutar mi consulta, ¿verdad? El select. Entonces le voy a decir que me devuelva un 1 si el ID del usuario, ¿verdad?, es igual, y le doy un nombre de usuario. Solo que aquí déjenme revisar qué datos de usuario tengo. Por ejemplo, tengo Elena Pérez 1, 2, 3. Vamos a buscar a Elena, pero estoy haciendo en este caso la búsqueda por el ID de usuario. El ID de usuario, si se dan cuenta, son nombres. A la larga pues podemos combinar nombres y valores numéricos. Estamos trabajando un tipo varchar. Entonces Elena y 1, 2, 3. Vamos a buscar a ese usuario. Entonces aquí de nuevo le digo que me devuelva un 1 si el ID del usuario es igual a Elena, y clave, por ejemplo, es igual a 1, 2, 3. Esta es la consulta, ¿verdad? Voy a copiarla para después reutilizarla. Entonces esta consulta fue la que escribimos en Java, y aquí podemos hacer la prueba. Le doy continuar. Entonces, si se dan cuenta, me devolvió un 1. Aquí está. Entonces, si encuentra al usuario, me va a devolver un 1. Pero, ¿qué pasa si no lo encuentra? Voy a pegar la consulta que copié. Imagínense que yo le coloque 4, 5. Esta clave no coincide. Entonces, cuando yo ejecute esto, pues lo que va a pasar es que no me va a devolver. No me devuelve nada. Si se dan cuenta aquí, no tengo el 1 abajo de este 1 o algo. Si ustedes observan, ahí me devuelve un nulo. Entonces eso es lo que estoy evaluando en este momento en Java. Está bien, Alan, excelente. Ahora aquí, por ejemplo, entonces les decía yo, ya hicimos la prueba de esa consulta, y eso es lo bueno de trabajar con una vez en la base de datos. Puedo hacer las pruebas de mis consultas y verificar si me están funcionando correctamente. De ahí ya las incorporo acá. Entonces cuando yo ya tengo mi consulta, vamos a generar el statement que preguntaba Alan. Ahorita vamos a generarlo también. Nosotros necesitamos ese elemento statement porque, por ejemplo, yo por ejemplo acá tengo definida mi consulta como dentro de una variable tipo string, pero necesito yo preparar el terreno para conectarme en este caso a MySQL, y para eso utilizamos el statement. Entonces voy a venir yo y voy a colocar aquí el statement, una variable st, por ejemplo, mi
mi variable de conexión con punto create statement, sería este. Entonces ahí lo que estoy haciendo es este es como un intermediario. Este intermediario me permite enviar las consultas directamente a MySQL. Entonces acá, por ejemplo, aquí me está diciendo que importe en lo que es el statement, pero me marca un import.java.beans. Este no me sirve, necesito buscar un java.sql. Entonces, si no me lo muestra ahí, entonces yo tengo que venir e importar el statement, porque si no me va a estar marcando un error. Entonces aquí arriba voy a colocar import java.sql. Y busco en este caso el elemento statement, ¿verdad? Entonces cuando ya tenga esto, ya me va a quitar el error de aquí abajo, pero me va a pedir otra cosa, ¿verdad? ¿Y qué me va a pedir ahí? Me va a pedir en este caso que vuelva a trabajar con el try catch. Entonces acá bueno, aquí era todo el bloque y dejé solo vamos a cortar esto de aquí y voy a pegar esto aquí, esto. Entonces acá ya tengo el statement. Entonces recuerden, el statement es un objeto de cierta manera que nos permite enviar las consultas a MySQL, a la base de datos de MySQL. Bueno, pero también necesitamos otro elemento más, ¿verdad? Resulta que el statement envía la consulta, ¿verdad? Envía el select que acabamos de crear. Pero ¿dónde guardamos esa información? Para eso necesitamos otro elemento, otro objeto, un objeto de tipo resultSet. Y ese resultSet, pues, lo que va a hacer es que va a obtener la información de acuerdo a, en este caso, de acuerdo a la información obtenida a partir de la consulta. Entonces aquí, si yo voy a utilizar un select, voy a necesitar un execute query, ejecutar la consulta. Entonces buscamos aquí, ahí está, mi execute query. ¿Qué le voy a mandar? La variable SQL. ¿Y qué tiene la variable SQL? La consulta. Entonces ahí yo ya le estoy enviando la consulta, pero aquí me está diciendo que necesito importar el resultSet. Entonces, para que no me marque error, voy a venir yo aquí y voy a darle import java.sql. Y necesito el elemento resultSet. Ahí está, lo incorporamos. Entonces acá, si se dan cuenta, ya no me marca el error. Y ahorita me está marcando un error porque no he retornado nada. Entonces ya lo vamos a agregar. Entonces el resultSet como tal, pues va a obtener la información obtenida de la base de datos, en pocas palabras, y lo va a guardar en memoria. Lo va a tener como el resultSet es una especie de tabla que guarda toda la información de vuelta a la base de datos en memoria. Ahora, ¿qué voy a hacer aquí? Pues debo hacer una verificación si resultSet, si el rs.next, perdón, aquí next vamos a colocar, es decir, si obtuvo algo, que me devuelva verdadero, como es un método booleano. De lo contrario, que me devuelva falso. Listo, ahí está. Y ahí ya tenemos nuestro método. Todavía me está marcando un error. Bueno, entonces aquí vamos a arreglar eso. Le voy a colocar aquí un return dentro de la excepción. Vamos a poner un false. Y si ustedes observan, ya no me marca el error como tal. Entonces ahí ya tenemos prácticamente todo esto listo, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No, Inge, todo claro. Muy bien.
bien, excelente. Así que vamos despacio, ¿verdad? Pero la cosa es que entiendan bien el funcionamiento de cada elemento. Bueno, entonces acá, como les decía, esta consulta es enviada a través del statement. El statement prepara el terreno para enviar la consulta, y el result set lo que hace es que obtiene la información obtenida de la, en este caso, de la tabla dentro de la base de datos estudiante, en pocas palabras. Aquí con este if simplemente estoy verificando si me devolvió algo. Entonces cuando me devuelve el 1, entonces aplica esta parte. Si me devuelve nulo, aplica el false. Y entonces ahí ya tengo el método de validar usuario. Ahora, ¿qué debo hacer? Debo mandarle la información desde el login. Todavía no le hemos mandado. Entonces vamos a darle clic a ingresar. Y aquí vamos a declarar nuestras variables. Vamos a colocar un string, usuario y clave. Entonces ahora necesitamos trabajar de este lado. Necesitamos venir y obtener la información, ¿verdad? Vamos a conectarnos también. Necesitamos conectarnos. Aquí necesitamos generar una instancia a la clase conectar. Entonces le voy a colocar conectar. A conectar le voy a colocar así, new conectar. Bueno, vamos a ver aquí, por ejemplo, aquí me está marcando vamos a ver, necesito importar la clase, si no me va a estar marcando un pequeño error ahí. Bueno, entonces, por ejemplo, tenemos que trabajar algunas validaciones también. Si txt usuario punto getText punto equals, por ejemplo, si es igual a vacío, pues que me mande un mensaje. Option pane punto show message. Entonces vamos a devolver un mensajito. Vamos a mandarle un mensaje sencillo. Debe ingresar un usuario. Ahí está. Y txt, por ejemplo, usuario punto vamos a hacer un request o un grab focus. Ahí le damos el enfoque y nos salimos si no ingresó el usuario. Bueno, vamos a hacer otra. Voy a copiar esto, lo voy a pegar, y solo que ahora ya no es el txt usuario, sino que es txt, por ejemplo, clave, ¿verdad? Pero como también el txt clave como tal es un password char, pues deberíamos, o podríamos en este caso, definir una variable, ¿sí? Entonces acá yo ya tengo mi clave, la clave como tal definida. Clave va a ser igual a string.valueOf, y ahí voy a colocar el txt clave y lo voy a colocar aquí .getPassword, y con eso pues yo obtengo el valor que está ahí. Entonces aquí fácilmente le puedo decir, vamos a colocarle aquí, si clave.equals es igual a vacío, pues que me mande un mensaje, debe ingresar la clave aquí. Y acá le voy a colocar txt clave, le damos el enfoque y nos salimos. Podemos capturar, como ya validamos lo del usuario, podemos de una vez capturar el valor del usuario. Usuario es igual a txt usuario.getText,
y ahí ya tenemos las dos variables utilizadas. Bueno, ahora simplemente como ya tenemos las validaciones, vamos a venir nosotros y vamos a colocar esto. Si por ejemplo en este caso conectar punto y busco el método validar usuario, le mando el usuario y la clave, pero lo que voy a hacer es negarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si no lo encontró, que me mande un mensaje jOptionPane punto show message dialog. Entonces aquí le voy a decir usuario o clave incorrectos. Esto si yo le mando información errónea, pues me va a negar esto, y en pocas palabras son datos incorrectos los que me va a mostrar ahí. El txt usuario punto setText lo vamos a limpiar, vamos a poner un poco de trabajo. El txt clave punto setText lo vamos a vaciar también. Le vamos a dar el enfoque a txt usuario y nos vamos a salir de ahí. Muy bien, ahí está. Entonces, si pasa las validaciones, si pasa esto todavía, entonces ahora sí debe venir y llamar a nuestro otro formulario. Pero para ese efecto necesitamos crear el otro formulario. Entonces vamos a venir aquí a la parte de formularios, new, un JFrameForm, y le vamos a colocar FRM principal. Ahí está. Entonces ya teniendo esto, tenemos ya otro formulario nuevo. Aquí por ejemplo le voy a colocar FRM principal. Aquí generamos la instancia, fp igual new FRM principal. Ahí estamos. Ahora vamos a colocar aquí un fp punto y set extended. Vamos a maximizarlo. jframe punto, aquí este tiene que ser maximized boot. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Solo que el JFrame no me lo está reconociendo. Denme un momento. Aquí está. Necesitamos importar ese. Y ahí está. Lo que estoy haciendo aquí con esto es maximizar el formulario. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces acá fp.setVisible. Le vamos a colocar true. Ahí vamos a mostrar el formulario. Y conectar punto cerrar conexión. Entonces ya hice el envío de la información, me devolvió y ya me conectó al formulario. Cierro mi conexión. Ahorita por ejemplo, como es un ejercicio de prueba, pues no habría tanto problema dejar abierta la conexión, porque no son muchas las que vamos a utilizar, pero ya en un entorno laboral sí es bueno estar cerrando las conexiones, porque a la larga, si ya son demasiadas, no podemos dejar a todas abiertas. Va a llegar un punto en el que se va a saturar. Entonces, si se satura, pues prácticamente se va a detener la base de datos, se va a trabar, como lo decimos a veces. Y eso no nos conviene, ¿verdad? Entonces acá, con este código, ya deberíamos poder conectarnos a la base de datos y verificar si el usuario es correcto. Bueno, vamos a hacer la prueba. Recuerden, aquí puede darse un posible error, y esto es aquí en la clase conectar con lo de la zona horaria. Ya nos pasó una vez, pero ahorita les voy a explicar cómo se corrige esto. Entonces aquí ya nos conectamos. Vamos a probar el usuario Elena y la clave 123. Le doy a ingresar. Y aquí está. Veamos pues. Y aquí me está diciendo lo del J debe ser, lo debo cambiar por CJ. Y vamos a ver qué más nos está pidiendo.
Ah, sí, y aquí está, lo de la zona horaria. Bueno, entonces lo que les decía, ese es el error que nos puede dar lo de la zona horaria. Entonces acá, después de la... Esta es una forma de resolverlo, ¿verdad? Después de la parte cuando nosotros colocamos el nombre de nuestra base de datos, vamos a colocar lo siguiente. A un signo de interrogación, server, vamos a ver aquí, server time zona, y le coloco UTC. Aquí lo que estoy haciendo es configurando lo de la zona horaria. Se pueden configurar más parámetros, pero solo con colocar esto ya nos corrige ese error. Algunas otras opciones son modificar las configuraciones de la zona horaria dentro de nuestro servidor local. Eso es otra opción también. Pueden ustedes investigar eso para encontrar los métodos alternativos que podemos tener, pero uno bien práctico es este. Entonces acá vamos a probar de nuevo. Y vamos a ver qué nos dice. Ahora a ver si nos deja conectarnos. Le doy a ingresar. Y ahí está. Ya reconoció al usuario. O el usuario y la contraseña. Y ya me abrió el formulario maximizar. Entonces ahí en pocas palabras ya nos funcionó nuestra primera conexión. Si se dan cuenta ustedes, está bien práctico, ¿verdad? El error de la zona horaria se resuelve con esta pequeña instrucción después de el nombre de nuestra base de datos. Bueno, ya teniendo esto, pues ahora vamos a empezar a modificar nuestro formulario de usuario propiamente. Bueno, hacer las modificaciones también de nuestra base de datos, de nuestro formulario principal. Eso es lo que tendríamos que hacer en este momento, el formulario principal, y después ya trabajar con el otro formulario, un formulario usuarios, que sería el que vamos a abrir dentro del formulario principal. Terminamos esta primera parte de diseño. Aquí este es el formulario principal. Vamos a agregarle un menú, ¿verdad? Tenemos que agregarle un pequeño menú a ese formulario. Vamos a buscar aquí. Aquí está la barra de menús. Vamos a editar la vamos a colocar aquí archivo. Vamos a agregarle un menú ítem y ese menú ítem le vamos a colocar usuarios. Le voy a dejar ese para mientras. Este va a ser el momentáneo. Después le voy a ir incorporando algunos otros elementos, ¿verdad? Este de aquí le vamos a colocar reportes. Vamos a dejar eso así. Lo vamos a dejar así bien sencillo, ¿verdad? Vamos a cambiar el nombre aquí. Este va a ser mnu archivo. Ese va a ser el nombre de la variable. Y este de acá le vamos a colocar mnu usuarios. Ahí estamos. Y este de acá le vamos a colocar mnu reportes. Listo. Ahí ya tenemos los datos. Ahora vamos a buscar un desktop pane. Vamos a incorporarlo. Lo vamos a aquí a incorporar. Bien, solo verificamos siempre lo del auto-resizing, que esté horizontal y vertical. ¿Por qué necesitamos eso? Porque así cuando se maximice el desktop pane como tal, también se va a acoplar a esa maximización. Aquí le vamos a cambiar el nombre de la variable. Le voy a colocar contenedor. Bueno, ahí estamos. Ya, ese es el nombre de la variable que vamos a utilizar. Ya tenemos un diseño básico de nuestro formulario principal. Bueno, ahora necesito agregar otro formulario y necesitamos un internal frame form, ¿sí? Ese le vamos a colocar frm usuario. Bueno, ahí está.
Ya tenemos nuestro formulario y ahora vamos a empezar con el diseño. Vamos a ponerle aquí título, usuarios. Bueno, ¿qué modificaciones vamos a hacer ahí? Para nuestro formulario usuarios, pues voy a agregar diferentes campos. Voy a copiar esto, me va a servir. Vamos a ver, voy a copiar esto mejor primero. Me va a servir para el diseño inicial. Ahí está. Bueno, veamos, pues a este le vamos a colocar el ID. Ahí está. Este va a ser el ID y acá voy a incorporar el ID dentro de este cuadro de texto. Le voy a cambiar el nombre de la variable, le voy a colocar txt id. Listo. Voy a copiar esto y necesito ahora incorporar aquí, por ejemplo, vamos a cambiar el texto y le vamos a colocar a este perfil. Muy bien. Y ese va a usar un cuadro combinado. Vamos a buscar aquí. Listo. Vamos a cambiarle la fuente. Ahí está. Y vamos a ver qué le vamos a incorporar a ese ahí. Ahí pues tendríamos que manejar los perfiles. Vamos a colocar aquí seleccione un perfil. Este va a estar en el índice 0, va a estar este. Si es docente, si es estudiante, si es administrador. Ahí está. Esos van a ser nuestros perfiles. Listo. Bueno, entonces ahora a este le vamos a colocar cmb perfil. Listo. Ahí ya tenemos el nombre de la variable. Ahora voy a colocar otro aquí. Esto vamos a colocar nombres. Vamos a duplicar este. Vamos a colocar ahora otro que se llame apellidos. Vamos a agregar otro nuevo. Este le vamos a colocar clave. Vamos, pero aquí cambia el nombre. Ahorita aquí está. Clave. Necesito incorporar otro. Le vamos a colocar a este confirmación. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, aquí ya llevamos un prediseño, ¿verdad? Aquí está lo de los nombres. Vamos a acoplar un poco más acá. Este le vamos a cambiar el nombre de la variable. Y le vamos a colocar txt id nombres. Aquí se fue en mayúscula, nombres, ahí estamos. Vamos a pegar este de nuevo. Vamos a correr un poquito esto. Oh, se movió. Ahí está. Este le vamos a colocar apellidos. Ahora estos de acá pues, tienen que ser la clave y confirmación. Vamos a utilizar password field. Voy a copiar el de acá y vamos a pegarlo. Ahí está. Muy bien. Vamos a cambiarle la variable. Bueno, aunque sí estaba bien clave. Ahí está. Vamos a pegar de nuevo. Y aquí le vamos a cambiar este y le vamos a colocar confirmación. Perdón, le puse acento ahí. Listo. Estos dos los vamos a correr un poquito. Ahí está. O sea, ahí ya va teniendo forma nuestro diseño. Si ustedes pueden observar.
Ya tenemos el diseño. Ahora solo es de incorporar los botones. Voy a copiar este botón de aquí y para agregar los diferentes elementos, ¿verdad? Por ejemplo, este botón le vamos a colocar btn consultar y aquí le vamos a colocar consultar. Ahí ya tenemos el primero. Vamos a agregar otro. A este le vamos a colocar limpiar, vamos a colocar. Después lo vamos a ordenar bien si no quedan en un buen orden. Limpiar. Y acá limpiar. Sería para limpiar los campos, ¿verdad? Vamos a agregar otro. Este le vamos a colocar modificar. Ahí está. Ahí ya tenemos el tercero. Vamos a agregar un cuarto. Este le vamos a colocar nuevo. Este es para ingresar registros. Vamos a agregar otro más. Eliminar. Vamos a agregar este otro que sería buscar. Muy bien, vamos a ver. Ya tenemos 6 botones. Voy a incorporar a uno más. Este lo voy a colocar aquí arriba. Este le vamos a colocar PDF. Que nos genere un reporte en PDF. Vamos a colocarle aquí. Bueno, ahí está. Ahí ya tenemos los diferentes botones también, ¿verdad? Con los que vamos a estar trabajando. Solo me faltaría incorporar una tabla. Vamos a agregar una tabla que nos muestre la información. Ahí está. Solo vamos a reducir un poquito. Muy bien. Bueno, esta tabla vamos a cambiarle. Le vamos a colocar solo, le voy a colocar tabla nada más, así una variable extraña, un nombre raro, pero vamos a dejarle ese para que sea sencillo. Bueno, entonces si se dan cuenta ya tenemos el diseño prácticamente de ese formulario. Tenemos que programarlo todavía, nos falta programar todos esos elementos. Ahorita pues tenemos que enlazar el formulario principal con la parte de los usuarios o el formulario usuarios. Entonces aquí principal, aquí me voy aquí al MN usuarios y aquí vamos a generar una instancia al formulario usuarios. Ahí está. Entonces voy a colocar frm usuarios. Vamos a colocarle aquí fu igual new frm usuarios. Ahí está. Ahora aquí le colocamos contenedor al desktop pane punto add y voy a agregar al formulario aquí al internal frameform y después le voy a decir al formulario que sea visible y ahí está. Ahí prácticamente
muestra el formulario, pocas palabras. Aquí con lo de login en cancelar, no hemos programado esa parte también. Aquí pues colocamos un system.exit 0 y ya está. Entonces ahí ya tenemos prácticamente ya programados varios elementos. Si me voy a mi base de datos, aquí por ejemplo tengo Elena, tengo José, bueno, todos tienen clave 1, 2, 3 para que sea fácil el acceso. Podemos ingresar con cualquiera de ellos. Vamos a probar con José ahora para ver si funciona. Muy bien, entonces aquí José, por ejemplo, la clave 1, 2, 3, le doy a ingresar, ya se conectó, archivo, usuarios, y ya me muestra el formulario. Aquí solo me falta agregar los botones de cerrar, minimizar y maximizar, pero ya tenemos nuestro diseño prácticamente. Muy bien, vamos a cerrar acá. Vamos a ir al formulario usuarios y vamos a buscar aquí están las opciones y aquí está el de cerrar, minimizar y maximizar. Este de resizable o resize, este nos permite cambiar el tamaño. Vamos a dejarlo ahí para mí. Entonces ahora ya tiene los botones, si ustedes se dan cuenta, y ahí ya tenemos avanzado esto del diseño.